Tus preguntas al 91-222-0808 y 91-222-0809. No se puede descargar ahora. Vuelva a intentar. No se puede. 10 de la mañana con 5 minutos. Nosotros ya conectamos con el despacho de Gómez Navas Abogados, en donde se encuentra Diego O'Neill. Diego, buenos días. Muy buenos días, Natalia. Buenos días a Patricia, a la mesa de trabajo y, por supuesto, muy buenos días a todas las personas que están en sintonía hoy viernes aquí en Gómez Navas Abogados, Natalia. Bueno. Atentos, como siempre, a responder todas las dudas de todas las personas que se pongan en contacto a partir de este momento, Natalia. Claro que sí. Recibimos hasta ahora a Jairo en Plaza Elíptica. Jairo, buenos días. Su pregunta. Muy buenos días. Doctor, muy buen día. Lo que pasa, doctor, es que yo llevo aquí 3 meses en Madrid y la verdad, pues me vine pensando en cosas buenas y la verdad las cosas no me han salido y la verdad he sufrido mucho aquí, la verdad estoy muy mal. Y pues te preguntaba, doctor, ¿qué hago como para un trabajito? ¿Estoy sin papeles o como para de pronto retornar a mi país? Si hay trabajito, pues yo trabajaría, pero si hay forma de retornar a mi país, pues la verdad yo lo haría porque la verdad estoy mal, estoy hasta aguantando hambre, estoy sinceramente muy mal. Entonces yo quería que usted me diera la información que puedo hacer, a dónde puedo ir, porque la verdad me siento muy malo yo. Perfecto. Bueno, Jairo, antes que nada animarte y no te preocupes. A ver, sí es verdad que cuando migramos, y a veces migramos sin saber que nos vamos a encontrar, yo creo que a todas las personas migrantes nos ha pasado, ¿no? Los que llevamos aquí muchos años, como aquellos que acaban de llegar. Eso es un poco esa situación de desazón, ¿no? Pensar que aquí hay un trabajo, que las cosas son fáciles y que sobre todo tenemos la idea desde nuestros países que ese dinero que pensamos vamos a tener, digamos, va a ser mucho más sencillo de lo que esperamos, ¿no? Entonces, Jairo, a ver, tú ya estás 3 meses aquí en España. ¿Qué quiere decir? Que tú ya pasaste esa estancia que te da la ley para poder estar como turista. Más allá de esos 3 meses, Jairo, ya estás en situación irregular. ¿Qué quiere decir? Que el acceso al mercado de trabajo sin tener documentación legal es complicado. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues, Jairo, estando en situación irregular, lo único que puede hacer uno es empezar a formarse, hablar con, pues hay muchas ONGs, está Cáritas, está la Cruz Roja, está ACSEM, hay muchas asociaciones de personas migrantes también, y además del boca a boca de todos los extranjeros y extranjeras que estamos aquí en España, oye, hay un trabajo en tal sitio, hay otra cosa. Haz todo lo posible, Jairo, por formarte. Cursos de manipulación de alimento, cursos de inserción sociolaboral, cursos de jardinería, albañilería, pintura, es decir, todo esto son cursos que, además de ser prueba de arraigo para cuando vayamos a solicitar un permiso de residencia, vamos a tenerlos disponibles. Así yo no tenga documentación, yo con mi pasaporte puedo acceder a todo este tipo de recursos que tienen tanto las asociaciones como muchísimas agentes de aquí de la Comunidad de Madrid o de la comunidad autónoma en la que estés. Ahora bien, Jairo, que estás muy aburrido, que te quieres regresar a tu país de origen, no hay ningún tipo de problema. Simplemente es volver a comprar un billete de avión y con tu pasaporte regresas a Colombia, con lo cual no habría ningún tipo de problema. En otros países, sí es verdad, se puede imponer una multa a la hora de salir y acreditar que uno está en estancia irregular. En el caso del Estado español, no, Jairo, no hay ningún tipo de problema y pues te animo a que intentes buscar algo más. De lo contrario, pues si ves que la cosa es muy difícil y muy complicada de poder estar aquí en buena situación, pues sí, el volver a casa también siempre es una opción y nunca es un tiempo perdido, Jairo. Así que te animo mucho para que tomes la decisión que estimes oportuna, pero eso sí, ten en cuenta que en cualquier momento, si yo me aburrí y me cansé, puedo volver sin ningún tipo de problema a mi país de origen, ¿de acuerdo? 10 de la mañana con 8 minutos. Tenemos a Jacqueline en Diego de León. Jacqueline, buenos días. Su pregunta. Hola, buenos días. Al equipo de la mesa abogado, buenos días. Quería preguntarle, estoy trabajando yo 3 horas y tengo el contrato del año pasado. ¿Me tienen que subir el sueldo a lo que está ahora y cuánto tendrían que subirme, por favor? ¿Y las pagas incluidas? No sé, es que no sé cómo va esto, por favor. Bueno, ya que te cuento un poco. A ver, todos los contratos, y esta pregunta ha salido mucho en el programa de estos días, de estas 2 primeras semanas del mes de enero, precisamente por los incrementos que se hace al salario mínimo interprofesional. Entonces, Jacqueline, tendremos que mirar tu contrato de trabajo como tal y las nóminas, o digamos, esos certificados de pago que nos hacen mes a mes. Si tu salario es el mínimo interprofesional, Jacqueline,
por ley tiene que incrementarse lo que estableció el gobierno, está por establecerse en cuanto al incremento obligatorio del salario mínimo interprofesional en España. Ahora bien, si yo gano un poco más del salario mínimo interprofesional, ya tendremos que ver el convenio colectivo o tenemos que ver ese mismo contrato de trabajo para ver si están previstos los incrementos. Insisto, si yo gano el mínimo, por ley me tienen que subir el salario. Si yo gano un poco más de ese salario mínimo, ya tendremos que ver un poco el pacto que hay entre empleador y trabajador. Recuerda, Jacqueline, que el contrato es ley para las partes, con lo cual, si yo he suscrito un contrato con mi empleador, pues eso tenemos que negociarlo, tenemos que ver de qué manera, si no está previsto en ese contrato, pues a lugar a un incremento. En estricto rigor jurídico, si yo cobro el salario mínimo, Jacqueline, me lo tienen que incrementar según lo que se establezca año a año. Si gano un poco más del mínimo, tendremos que acudir al contrato de trabajo, al convenio colectivo y un poco al pacto que se haga entre empleador y trabajador, Jacqueline, ¿de acuerdo? 10 de la mañana con 11 minutos, recibimos a Richard en Argüelles. Richard, su pregunta. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta es, yo estoy casado hace 2 años, mi mujer tiene papeles, yo tengo la tarjeta de residente de larga duración y mi hija vive en Ecuador. ¿Qué tendría que hacer para poderme traer a mi hija y darle los papeles a ella? ¿Mi mujer le puede dar los papeles? Richard, una pregunta. Me dijiste que tu esposa tenía documentación, pero ¿ella ya tiene la nacionalidad española? Sí, señor, ya la tiene. Vale, perfecto. Bueno, efectivamente, Richard, sí. Pongámonos en el supuesto en que tú no te has casado. Ay, no te pregunté, ¿tu hija qué edad tiene, Richard? Disculpa. Tiene 19 años. 19 años, perfecto. Entonces, Richard, si tú no estuvieras casado, no podríamos reagrupar a esta hija de 19 años por un tema muy sencillo, y es que en el régimen general, para traer en reagrupación familiar a un hijo, la edad límite es la mayoría de edad. Es decir, yo solo puedo traer a mis hijos hasta los 18 años y a mis padres cuando tengan una edad superior a los 65 años o menos edad si acreditamos que están muy enfermos y que dependen única y exclusivamente de mí. ¿Qué pasa en tu caso? Que tú estás casado con una ciudadana española. Eso le da el acceso tanto a ti como a tus hijos y a tu familia al régimen comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Que a tu hija la podremos traer seguramente sin ningún tipo de problema, acreditando que tú estás casado con una ciudadana española y quien da el derecho a reagrupación familiar en este caso es tu esposa. ¿De acuerdo? Y aquí nos encontramos con una situación que nos ha pasado varias veces aquí en las oficinas de extranjería. Y es que cuando yo me caso con una española, no es voluntario, sino es obligatorio el cambio de mi permiso de residencia. ¿Qué quiere decir? Que a ti nos toca cambiarte este permiso de residencia, esta tarjeta de larga duración, a un permiso en régimen comunitario. No va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es un permiso que también es de 5 años. ¿De acuerdo? Y ya teniendo tú una tarjeta comunitaria, ya podemos entonces reagrupar a tu hija. Todo esto se puede hacer en una misma cita en extranjería, no habrá ningún tipo de problema. Con lo cual, lo que haremos es pedir una visa en el Consulado General de España, allí en Quito o en Guayaquil, en función del sitio en el que ella viva, y con la autorización de la mamá, que eso es fundamental, vamos a solicitarle un visado de reagrupación familiar, acreditando que tú estás casado con una ciudadana española, acreditando que hay una partida de matrimonio, que ese matrimonio está debidamente inscrito ante la autoridad española y que ella va a reagrupar. Una vez se le da el visado a esta menor de edad, insisto, con la autorización previa de la madre, tanto para que salga de Ecuador como para que resida de manera permanente en compañía de su padre y su pareja española, aquí haremos el trámite de solicitarle un permiso de residencia en régimen comunitario. Aquí no nos van a pedir giros de dinero ni nada por el estilo, Richard, porque tu hija tiene 19 años. Recordemos, antes de los 21 me puedo traer a cualquier hijo menor de esa edad sin la necesidad de acreditar la dependencia como tal, porque se entiende que alguien menor de 21 años depende única y exclusivamente de su padre, ¿de acuerdo? Así que, Richard, sin ningún problema, así como a ti, al resto de personas, pongo el despacho a tu disposición, porque estos son trámites muy recurrentes en nuestra oficina, en el que tenemos muchísima experiencia y en el que podemos, con gran certeza, asegurarte que podemos traer a tu hija sin ningún problema, ¿vale? 10 de la mañana con 14 minutos, Natalia está en Leganés. Buenos días. Hola, buenos días. Su pregunta. Buenos días, abogada. Era para hacerle una pregunta. Es que yo me quiero traer a mi padre con carta de invitación y me gustaría saber si estando aquí yo le puedo hacer los papeles. Vale, Natalia.
puedes hacer... bueno, Natalia, ¿tú tienes la nacionalidad española? Sí. Listo, perfecto. Bueno, pues Natalia, que eres española, yo puedo reagrupar a mi padre. Por supuesto, si cumplimos los supuestos que establece la ley y el régimen comunitario. Es decir, tenemos que acreditar que tu papá está a cargo de ti absoluta y únicamente, exclusivamente, que tú le mandes kilos de dinero y que él no tenga absolutamente a nadie más en el mundo que esta hija española. Ahora bien, y esto quiero ser muy claro, no hacemos carta de invitación cuando vamos a traernos a un familiar para extenderle un permiso de residencia. Eso va a ser hacer las cosas mal, Natalia, y va a derivar seguramente en una multa, porque esto es una infracción a la ley de extranjería. El hecho de extender una carta de invitación, donde va a ser la policía con tu DNI, con tu empadronamiento y tu domicilio, te vas a comprometer a que tu invitado va a volver al país de origen, con lo cual él no va a volver al país de origen. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. O sea, no se hace una carta de invitación cuando si pretendemos es que mi invitado se quede y vamos a extender un permiso de residencia. Hagámoslo bien, Natalia. Hacemos una reagrupación familiar en régimen comunitario y en lugar de hacer una carta de invitación, se va a mandar documentación tuya a Colombia. ¿Cómo qué? Un DNI compulsado tuyo, un pasaporte, una partida de nacimiento, un acta de manifestaciones en la notaría. Con lo cual, te evitas un problema, te evitas un dolor de cabeza y sobre todo, hoy por hoy, a las cartas de invitación se les hace seguimiento, Natalia. Entonces va a llegar la policía, te va a preguntar que dónde está este invitado, te van a citar en la comisaría, te van a iniciar un expediente para la imposición de una multa y muy seguramente al invitado eso conlleva la apertura de un expediente de expulsión, con lo cual evitémonos problemas. Hagámoslo bien, hacemos una reagrupación familiar en toda regla, acreditamos la dependencia de nuestro padre extranjero y ya una vez estando acá, pues él va a tener derecho a esa tarjeta comunitaria, con lo cual sí es importante que lo veamos un poco a profundidad el caso, Natalia, pero insisto, no hagamos carta de invitación porque eso va a ser un fuerte dolor de cabeza. La carta de invitación es única y exclusivamente cuando viene mi amigo, mi familiar, mi invitado y vuelve a su país de origen. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No hagamos carta de invitación para que la persona se quede aquí, porque, insisto, hay una multa muy, muy, muy importante por parte de la policía, ¿de acuerdo? Alonso Martínez, buenos días, su pregunta. Buenos días, abogado. Buenos días, mesa.